Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida saldrían de la boca de mi propia hija. Hasta ese domingo cuando me arrancó las llaves de las manos y me gritó que ya no servía ni para manejar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Eduardo Serrano Mendoza, tengo 68 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era un domingo por la mañana del 8 de marzo de 2024, uno de esos días que empiezan tranquilos y terminan marcándote el alma. Estaba en mi casa de Chamberí, disfrutando del café mientras leía el periódico, cuando escuché el ruido familiar de la puerta principal abriéndose con fuerza. Patricia, mi hija de 42 años, había entrado como una tromba. Llevaba esa cara de urgencia que ya conocía demasiado bien, esa expresión que significaba que necesitaba algo de mí, como siempre. La escuché caminar directamente hacia la mesa del recibidor, donde yo siempre dejaba las llaves de mis vehículos. «Buenos días, Patricia», le dije desde la cocina, tratando de mantener un tono cordial. «¿Todo bien? Es temprano para una visita dominical». Ella no respondió. El silencio me pareció extraño, así que dejé el café sobre la encimera y caminé hacia el salón. Fue entonces cuando la vi. Tenía en sus manos las llaves de mi BMW Serie 3 nuevo, ese coche plateado que había comprado apenas 3 semanas antes y que era mi orgullo. Había trabajado toda mi vida para poder permitirme esos pequeños lujos en mis años dorados. «Patricia, ¿qué haces con esas llaves?», le pregunté sintiendo una punzada de preocupación en el estómago. Ella se giró hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. Sus ojos tenían una frialdad que me heló la sangre, una dureza que no reconocía en la hija que había criado con tanto amor y sacrificio. «Me llevo el coche», dijo con una naturalidad que me dejó sin palabras. «Necesito ir a un sitio importante». «Espera, hija», le dije intentando mantener la calma. «El coche todavía no tiene seguro completo. El agente me dijo que hasta el lunes no estaría todo en regla. Si pasa algo, no estaremos cubiertos». La expresión de Patricia cambió de frialdad a algo mucho peor, desprecio puro. Se me acercó con las llaves apretadas en su puño y me miró como si fuera un estorbo, como si mis palabras no tuvieran el menor valor. «¿Sabes qué, papá?», me dijo con una voz cargada de veneno que jamás había escuchado de ella. «Ya no sirves ni para manejar, inútil viejo». Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Me quedé allí paralizado, viendo cómo la mujer que había sido mi pequeña princesa, a quien había dado todo en la vida, me insultaba con una crueldad que no sabía que poseía. El silencio que siguió fue ensordecedor. No tuve tiempo de reaccionar, de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Patricia se dirigió hacia la puerta con paso decidido, y antes de salir, se giró una última vez hacia mí. «No me esperes temprano», me gritó, y luego cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron. Me quedé allí, en medio de mi propio salón, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza una y otra vez. «Inútil viejo». ¿Inútil? Yo que había trabajado 60 horas semanales durante 40 años para darle la mejor educación, la mejor vida, todos los caprichos que pidió. Caminé lentamente hacia mi sillón favorito, ese de cuero marrón donde solía sentarme a pensar cuando tenía problemas importantes que resolver. Pero esta vez era diferente. Esta vez el problema tenía nombre y apellido: Patricia Serrano Jiménez, mi propia sangre. Recordé cuando era pequeña, cuando me abrazaba y me decía que yo era el mejor papá del mundo. Recordé las noches que pasé despierto cuando tenía fiebre, las veces que dejé de salir con mis amigos para llevarla al parque, los sacrificios que hice para pagarle la universidad privada. Todo eso para que ahora me llamara inútil viejo, pero mientras estaba allí sentado, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza inicial comenzó a transformarse en algo diferente, algo más poderoso. Me di cuenta de que las palabras de Patricia no habían salido de la nada. Habían sido calculadas, crueles, diseñadas para herirme donde más dolía, en mi dignidad, en mi valor como persona.
En ese momento supe que algo tenía que cambiar. No podía permitir que me hablara así, no podía seguir siendo el padre que daba todo sin recibir ni siquiera respeto básico a cambio. Patricia había cruzado una línea que no sabía que existía, pero ahora yo la veía claramente. Me levanté del sillón con una determinación que no había sentido en años. Fui a mi escritorio y saqué mi agenda telefónica. Tenía algunas llamadas que hacer, decisiones que tomar. Patricia pensaba que podía tratarme como un inútil viejo, pero estaba a punto de descubrir que este viejo todavía tenía algunos movimientos por hacer. Miré por la ventana hacia la calle vacía, donde minutos antes había estado estacionado mi BMW plateado, y sonreí por primera vez en toda la mañana. Si Patricia quería jugar a las consecuencias, yo le iba a enseñar cómo se jugaba ese juego de verdad. Después de que Patricia se marchó con mi BMW, me quedé unos minutos más en el sillón, pero la rabia y la determinación crecían dentro de mí como una hoguera. No iba a quedarme allí lamentándome como un anciano derrotado. Si mi hija pensaba que podía humillarme en mi propia casa y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Me dirigí hacia mi despacho, esa habitación donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida profesional. Las paredes estaban llenas de diplomas, fotografías de mis logros empresariales y recuerdos de una vida construida con esfuerzo y dedicación. Allí estaba mi escritorio de roble macizo, el mismo donde había firmado contratos millonarios y donde ahora iba a firmar algo mucho más personal. Abrí el cajón superior y saqué mi agenda de contactos. La primera llamada que tenía que hacer era a Inmuebles Castellana, la empresa inmobiliaria donde había comprado el apartamento de Patricia hace 5 años. Busqué el número de Raquel Morales, la agente que me había atendido entonces, una mujer eficiente y discreta que entendía perfectamente el valor de actuar rápido cuando era necesario. Marqué el número y esperé. Eran las 10:30 de la mañana de un domingo, pero Raquel siempre me había dicho que podía llamarla cuando fuera urgente. Después del tercer tono contestó. «Buenos días, señor Serrano, ¿cómo está usted?» «Buenos días, Raquel. Necesito que pongas en venta inmediatamente el apartamento de la calle Serrano, número 45, tercero B». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Raquel sabía que ese era el apartamento donde vivía mi hija con su familia, el mismo que yo había comprado y que estaba completamente a mi nombre. «¿Está seguro, señor Serrano? Es domingo y...» «Completamente seguro», la interrumpí con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. «Quiero que lo pongas en el mercado hoy mismo. Precio de venta urgente, pero justo. Necesito que se mueva rápido». «Entendido. ¿Hay algún problema particular que deba conocer?» «Digamos que ha llegado el momento de que ciertas personas aprendan el valor de las cosas y el respeto», respondí. «¿Puedes tener los papeles listos para mañana por la mañana?» «Por supuesto. Me pondré en contacto con usted mañana temprano con los detalles». Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de alivio. El primer movimiento estaba hecho, pero no había terminado. Había otra llamada que tenía que hacer, otra decisión que había estado esperando el momento adecuado para tomar. Busqué en mi agenda el número de Viajes Mediterráneo, la agencia donde había reservado las vacaciones familiares para final de año. Habían sido unas vacaciones soñadas, 2 semanas en la Costa Brava para toda la familia, incluyendo a Patricia, Miguel Ángel y mi nieta Isabella. El paquete completo me había costado 8.500 euros. Una cantidad considerable que había pagado con ilusión, pensando en crear recuerdos hermosos con mis seres queridos. Viajes Mediterráneo, buenos días. Habla Carmen. Buenos días, Carmen. Soy Eduardo Serrano Mendoza. Tengo una reserva para diciembre. Referencia US 2024-3847. Ah, sí, señor Serrano. Las vacaciones familiares en Costa Brava. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cancelar toda la reserva. Inmediatamente. ¿Cancelar? Pero, señor Serrano, está todo pagado y confirmado. Según nuestras condiciones, la cancelación en estas fechas... No me importan las penalizaciones, la corté. Cancélelo todo, y si es posible recuperar algo del dinero, perfecto. Si no, considérelo una lección cara, pero necesaria.
Carmen pareció sorprendida por mi tono decidido, pero profesionalmente comenzó a explicarme el proceso de cancelación. Mientras hablaba, yo miraba por la ventana hacia la calle donde minutos antes había estado mi coche y sentía cómo cada decisión que tomaba me devolvía un poco de mi dignidad perdida. Después de terminar con la agencia de viajes, me serví un whisky. No era mi costumbre beber tan temprano, pero ese día no era un día normal. Me senté nuevamente en mi sillón y comencé a reflexionar sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Patricia había cambiado mucho desde que se casó con Miguel Ángel. Al principio pensé que era normal, que el matrimonio y la maternidad la habían hecho más independiente. Pero ahora me daba cuenta de que había sido algo más siniestro. Poco a poco había empezado a verme como una carga, como alguien de quien podía aprovecharse sin dar nada a cambio. Recordé la vez que llegué sin avisar a su apartamento y escuché cómo le decía a una amiga por teléfono: «Mi padre es un plomo, pero mientras pague las cuentas hay que aguantarlo». En ese momento pensé que había malinterpretado, que quizás estaba hablando de otra cosa. Ahora entendía que había sido una tonta esperanza. También recordé las veces que había pedido prestado mi coche anterior y lo había devuelto sucio, con el tanque vacío, a veces incluso con pequeños rasguños que nunca explicaba. Yo siempre lo pasaba por alto, pensando que eran accidentes menores. Pero ahora veía el patrón. Patricia había perdido completamente el respeto por mí y por mis cosas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Raquel, la agente inmobiliaria. «Señor Serrano, ya he puesto el anuncio en nuestras plataformas digitales. Precio ajustado para venta rápida. 280.000 euros. Es un buen precio para el mercado actual». «Perfecto, Raquel. Una cosa más. Cuando vengan a verlo, no avises a los actuales ocupantes hasta el último momento. Quiero que sea una sorpresa». «Entendido perfectamente, señor Serrano». Colgué y sonreí. Patricia pensaba que podía quitarme las llaves de mi coche e insultarme sin consecuencias. Estaba a punto de aprender que las acciones tienen repercusiones y que su querido padre, inútil, todavía sabía cómo mover las piezas cuando era necesario. Esa tarde, mientras esperaba a que Patricia regresara con mi BMW, preparé mentalmente todo lo que vendría después. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de recuperar mi dignidad y enseñarle a mi hija que el respeto no es opcional, especialmente hacia quien te ha dado todo en la vida. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Madrid, yo ya había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de nuestra familia. Patricia había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus palabras y acciones. El martes por la mañana, 2 días después del incidente que marcó el inicio de todo, escuché el familiar sonido del motor de mi BMW acercándose a la entrada de mi casa. Eran las 11:15 cuando Patricia aparcó el vehículo en el mismo sitio donde lo había tomado sin permiso aquel domingo fatídico. Desde la ventana de mi despacho, observé cómo bajaba del automóvil con una actitud completamente diferente a la agresividad que había mostrado días atrás. Caminaba más lentamente, evitaba mirar hacia la casa y noté que cerró la puerta del conductor con menos fuerza de la habitual. Algo en su lenguaje corporal me decía que sabía que había cruzado una línea peligrosa. Esperé en el interior hasta escuchar sus pasos, alejándose por la acera. Solo entonces salí a inspeccionar mi vehículo. Lo que encontré superó mis peores expectativas y confirmó todas mis sospechas sobre el verdadero carácter de mi hija. La primera cosa que noté fue el estado de la carrocería. En el lado derecho, desde la puerta delantera hasta la trasera, había una serie de rasguños profundos que claramente no habían sido causados por un accidente. Eran demasiado uniformes, demasiado deliberados. Alguien había arrastrado algo metálico contra la pintura plateada de mi BMW nuevo, dejando marcas que brillaban bajo la luz matutina como cicatrices recientes. Abrí la puerta del conductor y el olor me golpeó inmediatamente. Era una mezcla nauseabunda de alcohol derramado, cigarrillos y algo que no pude identificar al principio. El interior
que apenas 3 días antes estaba impecable, parecía haber sido el escenario de una fiesta descontrolada. Los asientos de cuero beige tenían manchas oscuras que reconocí como restos de bebidas alcohólicas. En el asiento del pasajero había quemaduras de cigarrillo, pequeños agujeros negros que habían perforado completamente el material. El olor a tabaco estaba impregnado en cada fibra del habitáculo, pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue lo que encontré en la guantera. Al abrirla, 2 botellas de vodka Smirnoff, completamente vacías, cayeron al suelo con un ruido seco. Una de ellas tenía restos de líquido que se había derramado sobre los documentos del vehículo, manchando la póliza de seguro que, irónicamente, todavía no estaba completamente activa. En el suelo, bajo el asiento del conductor, había colillas de cigarrillo aplastadas, envolturas de condones usados y lo que parecían ser restos de sustancias que prefería no identificar. Mi BMW nuevo, mi orgullo, había sido convertido en el escenario de una orgía ambulante. Regresé al interior de la casa y fui directamente a buscar mi cámara fotográfica. Si Patricia pensaba que podía devolver mi vehículo en ese estado y actuar como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocada. Documenté cada rasguño, cada mancha, cada evidencia de la falta de respeto total que había mostrado hacia mi propiedad. Mientras tomaba las fotografías, recordé las palabras que me había gritado. «Ya no sirves ni para manejar, inútil viejo». Ahora entendía perfectamente el contexto. Patricia no solo había tomado mi coche para usarlo, lo había tomado para demostrarme que podía hacer lo que quisiera con mis cosas sin enfrentar consecuencias. Llamé a mi mecánico de confianza, Sebastián Ramos, que llevaba años cuidando mis vehículos. Cuando llegó una hora después y vio el estado del BMW, su expresión lo decía todo. «Don Eduardo», me dijo mientras inspeccionaba los daños, «esto no fue un accidente. Alguien maltrató este coche deliberadamente». «Lo sé, Sebastián. ¿Cuánto costaría reparar todo?» «Entre la pintura, el interior y la limpieza profunda que necesita, está hablando de al menos 3.000 euros. Y eso si podemos salvar los asientos de cuero. 3.000 euros. Esa cantidad resonó en mi cabeza mientras Sebastián continuaba evaluando los daños. No se trataba solo del dinero, aunque esa suma representaba gran parte de mi pensión mensual. Se trataba del principio, del hecho de que mi propia hija había usado mi vehículo para actividades que claramente incluían alcohol, drogas y quién sabe qué más. Después de que Sebastián se marchó con el presupuesto de reparación, me senté en mi despacho a reflexionar sobre los eventos de los últimos días. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no me gustaba nada. Patricia había tomado mi coche no para una emergencia o una necesidad legítima, sino para una fiesta descontrolada donde ella y sus acompañantes habían tratado mi propiedad como si fuera basura desechable. Los rasguños en la carrocería probablemente habían ocurrido en algún aparcamiento de discoteca, donde alguien borracho había dañado el vehículo sin importarle las consecuencias. Pero lo que más me dolía era la realización de que Patricia sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella conocía el valor que ese coche tenía para mí. Sabía que era mi primer BMW, el símbolo de décadas de trabajo duro y sacrificio, y aún así lo había usado como un objeto desechable. Revisé las fotografías en mi cámara y tomé una decisión. Estas imágenes no se quedarían archivadas en un cajón. Serían evidencia de algo mucho más grande que un simple malentendido familiar. Eran la prueba de que mi hija había perdido completamente el respeto por mí y por todo lo que yo representaba. Esa tarde, cuando Patricia llamó para disculparse superficialmente por haber usado el coche un poco más de lo previsto, yo simplemente le dije que hablaríamos pronto. No mencioné las fotografías, no hablé de los daños, no revelé mis cartas, pero en mi interior sabía que el juego había cambiado completamente. Mientras colgaba el teléfono, miré hacia la ventana donde mi BMW dañado seguía aparcado, esperando ser reparado, pero yo ya no estaba pensando en reparaciones de coches. Estaba pensando en reparar algo mucho más importante, el respeto que mi hija me debía y que había perdido por completo.
Patricia había convertido mi vehículo en un símbolo de su desprecio hacia mí. Ahora era mi turno de convertir sus acciones en una lección que nunca olvidaría. El proceso que había iniciado el domingo con la venta del apartamento cobraría una dimensión completamente nueva con estas evidencias. Guardé cuidadosamente las fotografías en un sobre manila y las coloqué en mi caja fuerte, junto con el presupuesto de reparación de Sebastián. Pronto, muy pronto, Patricia descubriría que subestimar a su inútil viejo padre había sido el error más caro de su vida. 5 semanas habían pasado desde aquel domingo que cambió todo entre Patricia y yo. Durante ese tiempo, mantuve un silencio calculado, respondiendo sus llamadas con monosílabos y evitando cualquier confrontación directa. Ella parecía creer que su disculpa superficial por el estado del BMW había solucionado todo, pero yo sabía que apenas habíamos comenzado. La mañana del 15 de abril amaneció lluviosa en Madrid. Desde mi ventana podía ver las gotas golpeando contra el cristal mientras tomaba mi café habitual. Eran las 9:20 cuando sonó mi teléfono. Era Raquel Morales, de Inmuebles Castellana. Buenos días, señor Serrano. Tengo excelentes noticias. Hemos encontrado un comprador para el apartamento de calle Serrano. Familia joven, pago al contado, sin hipoteca. Quieren cerrar el trato hoy mismo. Perfecto, Raquel. ¿Cuándo pueden hacer la entrega de llaves? Esa es la situación. El comprador necesita mudarse urgentemente por temas laborales. Han pedido que los actuales ocupantes desalojen el inmueble hoy por la tarde. Ya tengo preparado el camión de mudanzas y el equipo legal. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo. Después de 5 semanas de planificación silenciosa, el momento de la verdad había llegado. Patricia estaba a punto de recibir la primera lección real sobre las consecuencias de sus acciones. Procede con todo, Raquel. Yo me haré responsable de cualquier situación que surja. Entendido, señor Serrano. El equipo estará en el apartamento a las 2 de la tarde. Colgué el teléfono y me dirigí hacia mi armario. Elegí mi mejor traje gris, el mismo que usaba para las reuniones importantes de negocios. Si iba a confrontar a Patricia, lo haría con la dignidad que ella había intentado quitarme. Mientras me vestía, imaginé cómo sería su reacción. Patricia vivía en una burbuja de comodidad que yo había creado para ella. El apartamento de 120 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid había sido su hogar durante 5 años. Nunca había tenido que preocuparse por el alquiler, los gastos de comunidad o las reparaciones. Todo estaba en mi nombre, todo lo pagaba yo, pero ella lo había llegado a considerar como suyo por derecho propio. A las 12 del mediodía recibí otra llamada de Raquel confirmando que todo estaba en marcha. El camión de mudanzas rápidas estaba cargado con cajas y material de embalaje. Los nuevos propietarios habían firmado todos los documentos y transferido el dinero. Solo faltaba la parte más difícil: informar a Patricia que tenía 4 horas para abandonar el que creía que era su hogar. Decidí no ir personalmente a presenciar el desalojo, no por cobardía, sino por estrategia. Quería que Patricia viviera esos primeros momentos de shock sin mi presencia, que se enfrentara a la realidad de sus acciones sin poder culparme directamente en el calor del momento. A las 2 en punto, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue un número desconocido, luego otro, luego el número de Patricia. No contesté ninguna llamada. Según mi plan, ella necesitaba experimentar la desesperación completa antes de que pudiéramos tener cualquier conversación. Raquel me mantuvo informado mediante mensajes de texto. Equipo llegó al apartamento. Ocupantes sorprendidos pero cooperando. A las 2:30. Señora Patricia muy alterada. Pregunta insistentemente por usted. A las 3. Comenzando proceso de embalaje. Situación tensa pero controlada. Mientras leía estos mensajes, recordé la expresión de desprecio en el rostro de Patricia cuando me había llamado inútil viejo. Recordé cómo había cerrado la puerta de mi casa con tal fuerza que los marcos temblaron. Recordé el estado deplorable en que había devuelto mi BMW. Cada recuerdo fortalecía mi resolución. A las 3:30
Raquel me llamó directamente. Señor Serrano, su hija está pidiendo hablar con usted urgentemente. Dice que hay un malentendido, que el apartamento no puede venderse porque ella vive allí. Dile que no hay ningún malentendido, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. El apartamento está legalmente a mi nombre, siempre lo ha estado, y yo he decidido venderlo. Ella tiene hasta las 6 de la tarde para recoger sus pertenencias. ¿Está completamente seguro de esto, señor Serrano? Entiendo que es una situación familiar delicada. Raquel, hace 5 semanas mi hija me humilló en mi propia casa, destruyó mi vehículo nuevo y me trató como si fuera basura. Esta no es una decisión impulsiva, es justicia. A las 4 de la tarde, Patricia había llamado 25 veces a mi teléfono. 25 llamadas perdidas que aparecían en mi pantalla como pequeños recordatorios de su desesperación creciente. Cada llamada no contestada era un mensaje claro. Las palabras tienen consecuencias y las acciones tienen precios. Finalmente, a las 4:15 decidí contestar. La voz de Patricia al otro lado de la línea era irreconocible. Estaba llorando, gritando y suplicando al mismo tiempo. «Papá, ¿qué está pasando? Hay gente en mi casa diciendo que tengo que irme. Esto es una locura». «No es tu casa, Patricia», le respondí con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Nunca fue tu casa, siempre fue mi apartamento, comprado con mi dinero, escriturado a mi nombre. Pero no puedes hacer esto. Vivo aquí con Isabela, es mi hogar». «Era tu hogar mientras yo decidiera que lo fuera, pero después de llamarme inútil, viejo y destruir mi coche nuevo, decidí que ya no». Hubo un silencio terrible al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada, el ruido de fondo del equipo de mudanzas trabajando, las voces de su esposo Miguel Ángel discutiendo con alguien. «Papá, por favor», susurró finalmente. «Sé que me equivoqué, pero esto es demasiado. No puedes dejarnos en la calle». «No los estoy dejando en la calle, Patricia. Los estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, que cuando tratas a alguien como basura, puedes perder todo lo que esa persona te ha dado». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. El resto de la tarde lo pasé en mi jardín, podando las rosas que había plantado años atrás. Cada corte preciso de las tijeras me recordaba que a veces, para que algo crezca sano, hay que eliminar las partes dañadas. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Madrid, sabía que Patricia y su familia estaban cargando sus pertenencias en cajas, despidiéndose del apartamento que habían considerado suyo. Sabía que mi nieta Isabela estaría confundida y asustada. Sabía que Miguel Ángel estaría culpándome de todo. Pero también sabía que por primera vez en 5 años, Patricia estaba enfrentando las verdaderas consecuencias de sus acciones. El inútil viejo había demostrado que todavía sabía cómo tomar decisiones que cambiaban vidas. Y esto era solo el comienzo. La tarde del 15 de abril se convirtió en una de las más intensas de mi vida. Después de colgar la llamada con Patricia a las 4:15, decidí mantener el teléfono apagado durante exactamente 2 horas. Quería que ella experimentara la completa incertidumbre, que sintiera lo que significaba no tener control sobre una situación que afectaba directamente su vida. Durante esas 2 horas, me dediqué a actividades cotidianas con una tranquilidad que me sorprendió. Preparé una merienda ligera, ordené algunos papeles en mi despacho y hasta logré leer algunas páginas de una novela que tenía pendiente. Era como si después de semanas de tensión acumulada, finalmente hubiera encontrado una paz interior que no sentía desde hacía mucho tiempo. A las 6:15 de la tarde, encendí nuevamente mi teléfono móvil. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones que me dejó sin aliento. 25 llamadas perdidas, todas de Patricia, distribuidas entre las 14:30 y las 18:45 horas. Cada llamada representaba un momento de desesperación creciente, de comprensión gradual de que su realidad había cambiado para siempre. Los mensajes de voz que había dejado contaban una historia de deterioro emocional progresivo. El primero, a las 14:32, todavía mantenía cierto tono de indignación. «Papá,
Esto es ridículo. Llámame inmediatamente para solucionar este malentendido. Para las 15:15, el tono había cambiado a confusión genuina. No entiendo qué está pasando. La gente de la mudanza dice que el apartamento se ha vendido. Esto tiene que ser un error. A las 16:40, la desesperación era evidente. Papá, por favor, contesta el teléfono. Isabela está llorando. No sabemos dónde vamos a dormir esta noche. El último mensaje, grabado a las 18:43, era desgarrador. Papá, estamos en la calle con todas nuestras cosas. Los vecinos nos están mirando. Te lo suplico, llámame. Mientras escuchaba estos mensajes, sentí una mezcla compleja de emociones. Por un lado, el corazón de padre me dolía al imaginar a mi nieta Isabela en esa situación, pero por otro lado, una parte de mí se sentía validada. Patricia estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido aquel domingo cuando me gritó y me humilló. Vulnerabilidad, impotencia y la cruel realización de que las personas en las que confías pueden causarte el mayor daño. Decidí llamar a Raquel para conocer el estado final de la operación. Señor Serrano, todo se completó según lo planificado. La familia desalojó el apartamento a las 6 en punto. Debo decirle que fue una escena bastante emotiva. Su hija estaba muy alterada. Se llevaron todas sus pertenencias. Sí, aunque tuvieron que contratar un camión adicional. Había más cosas de las que inicialmente calculamos. Al final, necesitaron 2 vehículos para transportar todo. ¿Y los nuevos propietarios? Encantados con la propiedad. Ya han comenzado a planificar algunas renovaciones menores. Fue una transacción muy exitosa desde el punto de vista comercial. Después de colgar con Raquel, me serví una copa de brandy y me senté en mi terraza. Desde allí podía ver las luces de Madrid encendiéndose gradualmente mientras la noche caía sobre la ciudad. Era un momento de reflexión profunda sobre lo que había hecho y lo que significaba para el futuro de mi familia. Sabía que Patricia probablemente habría tenido que llamar a familiares o amigos para encontrar un lugar donde pasar la noche. Miguel Ángel, con su historial de problemas financieros que yo conocía, pero había ignorado, no tendría muchas opciones disponibles. La realidad era que habían vivido por encima de sus posibilidades gracias a mi apoyo, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de esa dependencia. Alrededor de las 8 de la noche, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era la hermana de Miguel Ángel, Carmen Ruiz. Señor Serrano, soy Carmen. Patricia y su familia están en mi casa ahora mismo. No entiendo qué ha pasado, pero ella está destrozada. Carmen, aprecio que te hayas hecho cargo de ellos temporalmente. Lo que ha pasado es que Patricia necesitaba aprender una lección sobre el respeto y las consecuencias. Pero, señor Serrano, hay una niña involucrada. Isabela no entiende por qué su abuelo les ha quitado su casa. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Isabela, mi nieta de 16 años, había sido inocente en todo este conflicto, pero también sabía que a su edad era lo suficientemente madura para entender que las acciones de su madre habían tenido repercusiones familiares. Carmen, Isabela pronto entenderá que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes. Su madre me faltó al respeto de una manera imperdonable, y las acciones tienen precios. ¿Cuánto tiempo van a tener que quedarse aquí? Mi apartamento es pequeño y... Eso depende completamente de Patricia. Cuando esté lista para disculparse de verdad, para reconocer lo que hizo mal y para cambiar su actitud, podremos hablar sobre el futuro. Después de colgar con Carmen, reflexioné sobre la complejidad de la situación. No se trataba simplemente de venganza o de demostrar poder. Se trataba de restablecer un equilibrio que se había perdido durante años. Patricia había llegado a verme como un recurso ilimitado del que podía aprovecharse sin dar nada a cambio, ni siquiera respeto básico. La imagen de las 25 llamadas perdidas se quedó grabada en mi mente como un símbolo poderoso. Cada llamada representaba un momento en que Patricia había necesitado desesperadamente mi ayuda, mi comprensión, mi perdón. Pero yo había elegido no estar disponible para ella, tal como ella había elegido no respetarme cuando me insulté en mi propia casa. Esa noche,
Mientras me preparaba para dormir, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque la familia que había construido con tanto amor y sacrificio estaba fragmentada. Satisfacción porque finalmente había demostrado que mi dignidad tenía valor y que no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia hija, la pisoteara sin consecuencias. Las 25 llamadas perdidas se habían convertido en el eco de una lección que Patricia nunca olvidaría. Cada tono sin respuesta había sido un mensaje claro. El respeto no es negociable, y cuando lo pierdes, puedes perder todo lo demás también. Mañana sería otro día, y con él vendrían nuevos desafíos en esta compleja situación familiar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me dormí sabiendo que había defendido mi valor como persona y como padre. Eran las 7:30 de la noche cuando decidí que había llegado el momento de enfrentar personalmente la situación. Durante las últimas horas, había permanecido en la comodidad de mi hogar mientras Patricia experimentaba las consecuencias de sus acciones, pero sabía que una conversación directa era inevitable. Si realmente quería que esta experiencia fuera una lección duradera, tenía que mirarla a los ojos y explicarle exactamente por qué había tomado estas decisiones. Me dirigí hacia el apartamento de calle Serrano, el mismo que hasta esa tarde había sido el hogar de Patricia y su familia. Durante el trayecto en taxi, ensayé mentalmente las palabras que usaría. No quería sonar cruel, pero tampoco podía permitir que mi resolución se debilitara ante sus lágrimas inevitables. Cuando llegué a la dirección, la escena que encontré era exactamente lo que había imaginado, pero vivirla en persona resultó más impactante de lo esperado. En la acera, bajo la luz amarillenta de las farolas, había una montaña de cajas, muebles y pertenencias familiares desperdigadas sin orden aparente. Parecía el escenario de una evacuación de emergencia. Patricia estaba sentada en el bordillo, con la cabeza entre las manos, mientras Miguel Ángel hablaba agitadamente por teléfono a unos metros de distancia. Isabela, mi nieta, permanecía recostada contra una de las cajas más grandes, con los auriculares puestos y una expresión de desconcierto absoluto en su rostro adolescente. Cuando Patricia levantó la vista y me vio caminando hacia ella, su reacción fue inmediata y visceral. Se puso de pie de un salto y corrió hacia mí con una desesperación que nunca antes había presenciado en ella. «Papá, gracias al cielo que viniste», gritó mientras se acercaba. «Tiene que haber una solución para esto. No puedes dejarnos así». Me detuve a unos pasos de distancia, manteniendo una postura firme pero no agresiva. La Patricia que tenía frente a mí era completamente diferente a la mujer arrogante que había entrado en mi casa 5 semanas atrás para quitarme las llaves del BMW. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su maquillaje había desaparecido completamente y su ropa evidenciaba las horas de estrés que había vivido. «Patricia», le dije con una voz calmada pero firme, «no he venido aquí para resolver nada. He venido para que entiendas exactamente por qué estás en esta situación». «Pero papá, esto es una locura. No puedes quitarnos nuestra casa por una discusión tonta». «¿Una discusión tonta?», repetí sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. «¿Llamas discusión tonta al momento cuando me gritaste que no servía ni para manejar y me llamaste inútil viejo?» Patricia se quedó en silencio, y por primera vez en la noche pude ver en sus ojos un destello de reconocimiento. Sabía exactamente a qué me refería. «¿Llamas discusión tonta al hecho de que tomaras mi coche nuevo sin permiso y lo devolvieras destrozado, lleno de alcohol y evidencias de actividades que no me atrevo ni a imaginar?» «Papá, yo puedo explicarte lo del coche». «No quiero explicaciones, Patricia. Quiero que entiendas algo muy simple. Durante 42 años he sido tu padre. Te he dado todo lo que tenía. Te pagué la educación. Te compré este apartamento. Te ayudé cada vez que lo necesitaste. Y lo único que pedía a cambio era respeto». Miguel Ángel se había acercado durante mi explicación, pero mantuvo una distancia prudente. Podía ver en su expresión que entendía la gravedad de la situación mejor que su propia esposa. «Respeto básico», continué. «El mismo respeto que le darías a un extraño en la calle.
pero tú decidiste que podías tratarme como basura, como si fuera un estorbo en tu vida. Pero papá, fue un momento de ira. Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos enfadados. ¿Un momento de ira?, la interrumpí. Patricia, ¿crees que no me he dado cuenta de cómo has cambiado conmigo en los últimos años? ¿Crees que no escuché cuando le dijiste a tu amiga por teléfono que yo era un plomo, pero que había que aguantarme mientras pagara las cuentas? Vi cómo su rostro se ponía pálido. Había olvidado que yo había escuchado esa conversación. ¿Crees que no noté cómo cada vez me visitabas menos, me llamabas solo cuando necesitabas algo y tratabas mis cosas como si fueran tuyas por derecho propio? Papá, yo nunca... Sí, Patricia, sí lo hiciste. Y aquel domingo, cuando me quitaste las llaves de mi coche y me insultaste en mi propia casa, simplemente fue la gota que colmó el vaso. Isabela se había quitado los auriculares y nos escuchaba con atención. Me dolía que presenciara esta conversación, pero también sabía que a los 16 años tenía edad suficiente para entender las dinámicas familiares complejas. Mira a tu alrededor, Patricia, le dije, señalando las cajas y muebles desperdigados. Esto es lo que sucede cuando pierdes el respeto por las personas que te aman. Esto es lo que pasa cuando das por sentado que siempre habrá alguien ahí para resolver tus problemas sin que tú tengas que dar nada a cambio. Pero acabas con mi vida, gritó Patricia, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No tenemos dónde ir, no tenemos dinero para alquilar otro sitio. Tú acabaste con mi dignidad, le respondí, y la diferencia es que la dignidad no se puede recuperar tan fácilmente como un apartamento. Miguel Ángel finalmente se acercó y habló por primera vez. Don Eduardo, entiendo su enojo, pero Patricia está arrepentida. No podríamos encontrar una solución que... Miguel Ángel, lo interrumpí, tú también formas parte de este problema. Sé de tus deudas de juego, sé que han estado viviendo por encima de sus posibilidades gracias a mi dinero. Esta situación les va a enseñar a ambos a valorar lo que realmente tienen. Papá, por favor. Patricia se acercó más, con las manos extendidas en gesto de súplica. Te prometo que cambiaré. Te prometo que nunca más te faltaré al respeto. Las promesas son fáciles de hacer cuando estás desesperada, Patricia, pero los cambios reales requieren tiempo y esfuerzo genuino. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. La miré durante un largo momento. Esta era Patricia en su estado más vulnerable, despojada de toda la arrogancia y el sentimiento de superioridad que había desarrollado a lo largo de los años. Era el momento perfecto para establecer las bases de lo que vendría después. Primero, le dije, vas a aprender a valerte por ti misma. Vas a conseguir trabajo, vas a encontrar tu propio lugar para vivir y vas a demostrar que puedes ser una persona responsable e independiente. Y después, si realmente has cambiado, si has aprendido a valorar a las personas que te aman y a respetar a quienes han sacrificado por ti, entonces podremos hablar sobre reconstruir nuestra relación. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, Patricia, el que sea necesario. Me alejé de ella y caminé hacia el taxi que me esperaba. Antes de subir, me giré una última vez. Por cierto, le dije, espero que este proceso también les enseñe a valorar lo que significa una familia de verdad. Mientras el taxi se alejaba de calle Serrano, miré por la ventana trasera y vi a Patricia abrazando a Isabela, mientras Miguel Ángel organizaba las cajas en la acera. Era una imagen que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. El momento exacto en que mi hija aprendió que las acciones tienen consecuencias reales y duraderas. Los días que siguieron al desalojo se convirtieron en una revelación brutal para Patricia sobre lo que realmente significaba la supervivencia independiente. Durante las primeras semanas de mayo, se vio obligada a aceptar una realidad que nunca había imaginado. Vivir en un espacio de apenas 12 metros cuadrados en una casa compartida del barrio de Vallecas. El lugar que encontraron era todo lo que Miguel Ángel pudo costear con sus ingresos irregulares como técnico informático freelance. Una habitación diminuta en una vivienda donde cohabitaban otras 3 familias.
compartiendo una cocina comunal que siempre olía a comida recalentada y un baño que parecía no haber conocido una limpieza profunda en décadas. Para alguien que había vivido 5 años en un apartamento de 120 metros cuadrados, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, la transición fue devastadora. La habitación apenas tenía espacio para una cama matrimonial, un pequeño armario empotrado y un escritorio plegable donde Isabela intentaba hacer sus deberes escolares mientras sus padres discutían en susurros sobre las cuentas pendientes. Patricia tardó casi 3 semanas en encontrar empleo. Su experiencia laboral era prácticamente inexistente. Después de casarse con Miguel Ángel, había abandonado su trabajo en una boutique de moda para dedicarse completamente a ser ama de casa y madre. Durante años, mi apoyo económico había hecho innecesario que se preocupara por generar ingresos propios. Finalmente, a principios de junio, consiguió un puesto como cajera en el supermercado Día de la Avenida de la Albufera. El salario era de 1.200 euros mensuales, una cantidad que representaba menos de la mitad de lo que gastaba anteriormente solo en ropa y cosméticos cada mes. El primer día de trabajo fue particularmente duro para ella. Levantarse a las 5:30 de la mañana para estar en el supermercado a las 7, enfundarse el uniforme azul marino con el logotipo de la empresa y pasar 8 horas escaneando productos mientras atendía a clientes que muchas veces la trataban con la misma indiferencia que ella había mostrado hacia mí durante años. Sus manos, que durante décadas habían conocido solo cremas hidratantes caras y manicuras semanales, comenzaron a agrietarse por el contacto constante con productos de limpieza y el frío de la sección refrigerada. Sus pies, acostumbrados a zapatos cómodos y elegantes, ahora soportaban jornadas completas en calzado deportivo barato dentro de un ambiente que no permitía descansos prolongados. La rutina diaria se convirtió en una lección constante sobre el valor real del dinero. Cada euro tenía que ser calculado cuidadosamente. El presupuesto semanal para comida era de 50 euros para toda la familia, una cantidad que antes gastaba sin pensarlo en una sola cena en un restaurante decente. Isabela, mi nieta, tuvo que adaptarse a una realidad completamente diferente. Su habitación privada con baño propio había sido reemplazada por un colchón inflable en el suelo de la habitación familiar. Sus amigas del instituto privado comenzaron a alejarse cuando se dieron cuenta de que ya no podía permitirse las salidas habituales al centro comercial o las cenas en restaurantes de moda. La adolescente, que hasta entonces había dado por sentado que siempre tendría todo lo que necesitara, comenzó a entender visceralmente lo que significaba la escasez. Su mesada semanal pasó de 100 euros a 10, y esos 10 euros tenían que cubrir transporte, meriendas y cualquier actividad social que quisiera realizar. Durante el mes de julio, Patricia comenzó a experimentar algo que nunca había sentido: el agotamiento físico real del trabajo manual prolongado. Sus piernas se hinchaban después de las jornadas de pie. Su espalda le dolía constantemente por levantar cajas de productos y sus manos desarrollaron callos que ninguna crema podía suavizar completamente. Pero quizás lo más difícil para ella fue la pérdida de estatus social. Los vecinos del edificio de calle Serrano, que antes la saludaban con respeto, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima cuando la veían cargando bolsas de compra baratas del supermercado donde trabajaba. Las madres del colegio de Isabela, que antes competían por invitarla a sus reuniones sociales, ahora evitaban el contacto visual cuando coincidían en eventos escolares. Miguel Ángel tampoco se salvó de las consecuencias. Sus problemas con el juego, que antes podía ocultar parcialmente gracias a mi apoyo económico indirecto, ahora salieron completamente a la luz. Sin el colchón financiero que yo proporcionaba, cada euro perdido en apuestas online representaba comida que faltaba en la mesa familiar. La tensión entre la pareja se intensificó durante agosto. Las discusiones nocturnas se hicieron frecuentes, con Patricia culpando a Miguel Ángel por no generar suficientes ingresos, y él respondiéndole que había sido su comportamiento conmigo lo que había precipitado toda la crisis familiar. «Si no hubieras insultado a tu padre de esa manera», le gritaba Miguel Ángel durante una de esas peleas
que Isabel la escuchaba desde su colchón en el suelo. Seguiríamos viviendo cómodamente. «¿Y si tú no fueras un adicto al juego?», le replicaba Patricia. «Podríamos permitirnos algo mejor que esta posilga». Estas confrontaciones nocturnas se convirtieron en una banda sonora constante de la nueva vida familiar, muy diferente a la tranquilidad artificial que habían conocido cuando vivían bajo mi protección económica. Durante estos meses, Patricia intentó contactarme varias veces. Llamadas telefónicas que yo dejaba ir al buzón de voz, mensajes de texto que leía pero no respondía, y hasta una carta escrita a mano que llegó a mi domicilio a mediados de agosto. En esa carta intentaba explicar su comportamiento y pedía una segunda oportunidad, pero sus palabras sonaban más a desesperación que a arrepentimiento genuino. La realidad era que Patricia estaba aprendiendo, día a día, lección tras lección, lo que significaba vivir sin privilegios. Cada mañana que se levantaba para ir al supermercado, cada euro que contaba antes de hacer la compra, cada noche que se acostaba con dolor de espalda en esa habitación diminuta, era un recordatorio de que su vida anterior había sido posible únicamente gracias a la generosidad de alguien a quien había decidido faltar al respeto. Al final del verano de 2024, Patricia había perdido más de 10 kilos, no por elección o vanidad, sino por la combinación de trabajo físico constante y una alimentación limitada por restricciones presupuestarias. Su rostro mostraba líneas de cansancio que no existían meses atrás, y su mirada había adquirido una seriedad que contrastaba dramáticamente con la frivolidad de su vida anterior. Pero algo más estaba cambiando en ella. Entre el agotamiento y la lucha diaria por la supervivencia, comenzaba a emerger una comprensión diferente sobre el valor del esfuerzo, la importancia del respeto y el verdadero significado de la familia. Era un proceso lento y doloroso, pero necesario para que pudiera convertirse en la persona que necesitaba ser antes de que pudiéramos siquiera considerar una reconciliación. Los meses de septiembre, octubre y noviembre marcaron un punto de inflexión en la transformación de Patricia. El verano había sido brutal en términos de adaptación física y emocional, pero el otoño trajo consigo una reflexión más profunda sobre las decisiones que habían llevado a su familia a esa situación. A finales de agosto, Patricia había establecido una rutina que, aunque agotadora, comenzaba a darle cierta estabilidad. Se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Preparaba un desayuno frugal para Isabela y Miguel Ángel y caminaba 20 minutos hasta el supermercado porque no podían permitirse el transporte público diario. Su supervisor en el día, un hombre llamado Roberto Fernández de unos 50 años, había notado su dedicación al trabajo. A diferencia de otros empleados temporales que venían y se iban constantemente, Patricia mostraba una determinación férrea que llamaba la atención. «Patricia», le dijo Roberto una mañana de septiembre mientras organizaba el turno, «llevas 3 meses aquí y nunca has llegado tarde, nunca has llamado para decir que estás enferma. Eso es algo que se valora en este negocio». «Necesito este trabajo, Roberto», le respondió ella mientras colocaba productos en las estanterías. «No tengo alternativa. Todos necesitamos el trabajo, pero no todos lo toman tan en serio. Te voy a proponer para el curso de formación de encargada de sección. No es mucho más dinero, pero es un paso adelante». Por primera vez en meses, Patricia sintió algo parecido a la esperanza. La posibilidad de ascender, de ganar aunque fueran 100 euros más al mes, representaba una luz al final del túnel que había parecido interminable. Durante estos meses, establecí un sistema de vigilancia discreta para conocer la evolución de la situación familiar. A través de conocidos comunes y vecinos del barrio donde ahora vivían, me mantenía informado sobre los progresos reales de Patricia, no solo sus palabras en las llamadas semanales que había comenzado a hacer. Doña Carmen Vázquez, una anciana que vivía en el mismo edificio que Patricia y que casualmente conocía a mi portera, se convirtió en una fuente invaluable de información. Según sus relatos, Patricia había cambiado notablemente su comportamiento. «La chica trabaja de sol a sol», me contó Carmen durante uno de nuestros encuentros casuales en el mercado.
La veo salir antes del amanecer y regresar cuando ya es de noche. Y los fines de semana limpia casas para ganar dinero extra. Efectivamente, Patricia había comenzado a limpiar apartamentos los sábados y domingos. 4 euros por hora, trabajando en hogares que probablemente no eran muy diferentes al apartamento que había perdido. La ironía no se me escapaba. Estaba limpiando las casas de personas que vivían la vida que ella había dado por sentado durante años. Miguel Ángel, por su parte, había sido forzado a confrontar sus demonios internos. Sin dinero disponible para apostar, sus problemas con el juego habían disminuido por necesidad más que por voluntad propia. Había conseguido un trabajo fijo como técnico en una tienda de reparación de ordenadores, ganando 900 euros mensuales que, sumados al salario de Patricia, apenas cubrían los gastos básicos familiares. Isabela, mi nieta, mostró una madurez sorprendente durante este periodo. A los 16 años, comenzó a trabajar los fines de semana en una cafetería cerca de su instituto, contribuyendo con 200 euros mensuales al presupuesto familiar. Verla asumir responsabilidades que nunca antes había tenido me llenaba de orgullo y tristeza a la vez. Las llamadas semanales de Patricia se convirtieron en un termómetro emocional de su evolución. Al principio, en septiembre, todavía había rastros de autocompasión en su voz. «Papá, ya llevo 5 meses trabajando. He demostrado que puedo valerme por mí misma. ¿No crees que ya es suficiente?» «Patricia», le respondía con paciencia, «5 meses es apenas el comienzo. Necesitas entender realmente lo que significa ganarse la vida, no solo sobrevivir hasta que alguien venga a rescatarte». En octubre, el tono cambió. Ya no hablaba de cuándo terminaría su castigo, sino de los pequeños logros que iba consiguiendo en el trabajo. «Papá, Roberto me ha propuesto para ser encargada de la sección de productos frescos. Significa que confía en mí. Eso es excelente, hija. ¿Cómo te sientes al respecto?» Cansada, pero, no sé, orgullosa también. Nunca había sentido que algo fuera realmente mío, que me lo hubiera ganado con mi propio esfuerzo. Esas conversaciones me revelaban algo fundamental. Patricia estaba descubriendo el valor de la autoestima basada en el mérito propio, no en los privilegios heredados o regalados. En noviembre, las llamadas adquirieron una profundidad emocional diferente. Patricia comenzó a hablarme sobre las personas que conocía en el trabajo, sobre sus compañeras cajeras que mantenían familias enteras con salarios similares al suyo, sobre clientes que contaban monedas para pagar la compra semanal. «Papá, ayer una señora mayor no pudo comprar las medicinas porque le faltaban 15 euros. Yo pagué la diferencia. Sé que no podía permitírmelo, pero no pude evitarlo». «¿Por qué lo hiciste?» «Porque me recordó me recordó a lo que debe haber sentido tú cuando yo te trataba mal. Esa sensación de impotencia, de que la gente no valora tu dignidad». Esa conversación fue un momento decisivo. Patricia estaba desarrollando empatía real, no la empatía superficial que había mostrado durante años, cuando donaba dinero mío a causas benéficas para sentirse bien consigo misma. Durante estos meses, también recibí informes sobre el comportamiento de Patricia hacia su propia familia. Según Carmen Vázquez, las discusiones entre Patricia y Miguel Ángel habían disminuido considerablemente. En lugar de culparse mutuamente por su situación, habían comenzado a trabajar juntos para mejorarla. «Los veo por las noches estudiando juntos», me contó Carmen. Ella con cursos online de gestión comercial, él con certificaciones de informática, como si hubieran decidido que quieren salir adelante en lugar de solo sobrevivir. Isabela también había notado el cambio en sus padres. Durante una conversación telefónica que tuvimos a finales de noviembre, me contó algo que me emocionó profundamente. «Abuelo, mamá ya no habla mal de ti. Antes, cuando vivíamos en el apartamento, siempre se quejaba de que tenías que hacer esto o aquello por nosotros. Ahora dice que entiende todo lo que hiciste por nuestra familia. ¿Y tú qué piensas de todo esto, Isabela? Al principio estaba muy enfadada contigo. Pensaba que habías sido cruel. Pero ahora veo que mamá es diferente, más fuerte, más real. Y creo que eso es bueno».
A finales de noviembre, Patricia me llamó un domingo por la noche con una propuesta que me sorprendió. «Papá, quiero invitarte a cenar. No a un restaurante caro, sino a nuestra habitación. Quiero cocinarte algo con mis propias manos, con dinero que he ganado yo misma. ¿Por qué? Porque quiero que veas quién soy ahora. No la persona que era cuando te insulté, sino quien he llegado a ser gracias a que me obligaste a crecer». Esa invitación representó más que una simple cena. Era el reconocimiento de que Patricia había comenzado a entender realmente el valor del esfuerzo, del respeto y de la dignidad personal. Era el primer indicio de que tal vez, solo tal vez, estaba lista para comenzar el camino hacia una reconciliación genuina. Sin embargo, yo sabía que aún faltaba tiempo. 8 meses de dificultades económicas habían sido solo el primer paso en un proceso de transformación que tendría que demostrar ser duradero y auténtico antes de que pudiera considerar cualquier cambio en nuestra relación. El invierno se acercaba, y con él vendría la verdadera prueba de si los cambios que veía en Patricia eran superficiales o representaban una transformación genuina de la persona que había criado con tanto amor y que había perdido por el camino. El 20 de diciembre de 2024, exactamente 9 meses y 12 días después de aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre, decidí que había llegado el momento de conceder a Patricia la oportunidad que había estado pidiendo durante semanas. No porque hubiera cedido a sus súplicas, sino porque las evidencias de su transformación habían alcanzado un punto donde negarle una conversación cara a cara habría sido injusto, incluso según mis propios estándares. La nieve había comenzado a caer sobre Madrid esa mañana, creando un manto blanco que transformaba la ciudad en algo más suave, más acogedor. Era la primera nevada significativa en años, y parecía un símbolo apropiado para lo que esperaba fuera un nuevo comienzo en nuestra relación familiar. Durante las semanas previas, las llamadas de Patricia habían adquirido una calidad diferente. Ya no suplicaba por un retorno inmediato a la vida anterior, ni intentaba justificar su comportamiento pasado con excusas elaboradas. En su lugar, hablaba sobre planes futuros, sobre lecciones aprendidas y sobre una comprensión más profunda de lo que significaba verdaderamente el respeto familiar. «Papá», me había dicho en la llamada del domingo anterior, «sé que todavía no confías en que haya cambiado realmente. Pero quiero que sepas que si nunca volvemos a tener la relación que teníamos antes, está bien, porque la relación que teníamos antes no era saludable para ninguno de los dos». Esas palabras me habían impactado más de lo que esperaba. Por primera vez, Patricia no estaba pidiendo volver al status quo anterior, sino reconociendo que ese status quo había sido problemático desde el principio. Decidí encontrarme con ella en un pequeño café cerca de su lugar de trabajo. Un establecimiento humilde que contrastaba dramáticamente con los restaurantes elegantes donde solíamos reunirnos en el pasado. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en la esquina, desde donde podría observar su entrada. Cuando Patricia apareció en la puerta del café a las 6:30 de la tarde, necesité un momento para reconocerla completamente. Los 9 meses de trabajo físico y preocupaciones económicas habían cambiado no solo su apariencia, sino su manera de moverse y comportarse. Había perdido el peso que había ganado durante sus años de vida sedentaria y abundante. Su rostro, aunque mostraba líneas de cansancio que no existían antes, tenía una expresión de determinación serena que nunca había visto en ella. Vestía ropa simple pero limpia, un abrigo de lana gris que claramente no era de marca, pantalones oscuros y zapatos prácticos que evidenciaban horas de caminar y trabajar de pie. «Hola, papá», me dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz era tranquila, sin la ansiedad desesperada que había caracterizado nuestras conversaciones telefónicas durante meses. «Hola, Patricia. Te ves diferente». «Me siento diferente», respondió sin dudarlo. «Quería agradecerte por aceptar verme. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco». Esa admisión me sorprendió. Era la primera vez que Patricia reconocía que mi decisión de establecer límites también había sido difícil para mí como padre. «¿Cómo están Isabela y Miguel Ángel?»,
Isabela está bien. Sus notas han mejorado mucho desde que comenzó a trabajar los fines de semana. Creo que entender el valor del dinero la ha hecho más responsable con todo, incluyendo los estudios. Miguel Ángel, bueno, ha sido más difícil para él, pero está asistiendo a reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? Patricia tomó un momento antes de responder, mirando por la ventana hacia la calle nevada. Agotada la mayor parte del tiempo, dijo finalmente, pero también orgullosa de maneras que nunca había experimentado antes. Cuando recibí mi primer ascenso en el supermercado, cuando logré ahorrar suficiente dinero para comprarle a Isabela un regalo de cumpleaños decente, cuando ayudé a esa señora mayor con sus medicinas, esas pequeñas victorias significan más para mí que cualquier cosa que tuviera cuando vivía en el apartamento. ¿Por qué? Porque son mías, realmente mías. No algo que me dieron, no algo que me regalaron, sino algo que conseguí con mi propio esfuerzo. Pedimos café y conversamos durante más de 2 horas. Patricia me contó detalles sobre su trabajo que revelaban una comprensión completamente nueva de la lucha diaria que millones de personas viven sin quejarse. Me habló sobre compañeras de trabajo que mantenían familias enteras con salarios similares al suyo, sobre la satisfacción de resolver problemas logísticos en el supermercado, sobre la responsabilidad de manejar dinero que no era suyo. ¿Recuerdas?, me dijo en un momento, cuando solía quejarme porque el servicio doméstico no limpiaba la casa exactamente como yo quería? ¿Lo recuerdo? Ahora limpio casas los fines de semana, y cada vez que termino un trabajo y la señora de la casa me dice que está satisfecha, siento una alegría que nunca sentí cuando era yo quien contrataba el servicio. Es extraño cómo las perspectivas pueden cambiar completamente. Pero fue hacia el final de nuestra conversación cuando Patricia dijo algo que me convenció de que su transformación era genuina y duradera. Papá, tengo que confesarte algo. Durante años, especialmente después de casarme con Miguel Ángel, comencé a verte como una obligación, como alguien a quien tenía que tolerar porque me proporcionabas cosas que quería. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Lo sé, le respondí. Me di cuenta hace tiempo. Cuando me gritaste que no servía ni para manejar y te llamé inútil viejo, no fue solo un momento de ira. Fue la expresión de algo que había estado sintiendo durante mucho tiempo. Y eso me avergüenza más que cualquier otra cosa. ¿Y ahora? Ahora entiendo que tú no eras la obligación. Yo era la obligación para ti. Tú habías construido una vida, habías trabajado durante décadas, habías ganado el derecho a disfrutar de tu jubilación en paz, y en lugar de eso, tenías que lidiar con una hija adulta que se comportaba como una adolescente mimada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no del tipo de lágrimas manipuladoras que había usado en el pasado para conseguir lo que quería. Eran lágrimas de comprensión genuina, de arrepentimiento real. Patricia, le dije, ¿estás lista para tener una relación diferente conmigo? ¿Una relación basada en respeto mutuo, donde yo sea tu padre y no tu banco personal? Sí, respondió sin dudarlo. Pero entiendo que tengo que demostrártelo con acciones, no solo con palabras. Exactamente. Y eso va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Pero Patricia, quiero que entiendas algo. Nunca volveremos a la relación que teníamos antes. Esa relación no era saludable para ninguno de los dos. Lo entiendo. Y no quiero volver a esa relación. Quiero construir algo nuevo, algo mejor. Establecimos 3 condiciones claras para comenzar el proceso de reconciliación. Primero, Patricia mantendría su independencia económica y continuaría trabajando, demostrando que podía valerse por sí misma. Segundo, cualquier ayuda financiera que yo pudiera ofrecer en el futuro sería considerada un préstamo con términos claros, no un regalo. Tercero, ella buscaría ayuda profesional para entender mejor las dinámicas familiares disfuncionales que habíamos desarrollado a lo largo de los años. ¿Y si cumplo con estas condiciones?, preguntó. Entonces podremos hablar sobre reconstruir una relación padre-hija basada en respeto mutuo y amor genuino.
no en dependencia económica. Cuando nos despedimos esa noche nevada de diciembre, sentí por primera vez en 9 meses que mi hija había comenzado verdaderamente a crecer. No era la misma mujer que había entrado en mi casa aquel domingo de marzo para quitarme las llaves del BMW. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido lecciones valiosas sobre el respeto, la dignidad y el valor del esfuerzo propio. El perdón que le ofrecí esa noche no fue incondicional. Fue el comienzo de un proceso que requeriría tiempo, paciencia y demostración continua de cambio real. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que Patricia y yo pudiéramos construir una relación genuinamente saludable, basada en los valores que realmente importan en una familia. El mes de enero de 2025 llegó cargado de nuevos propósitos y oportunidades inesperadas. Patricia había cumplido religiosamente con las 3 condiciones que habíamos establecido durante nuestra reunión navideña. Mantenía su empleo en el supermercado, había comenzado terapia psicológica con una profesional especializada en dinámicas familiares y había demostrado una consistencia admirable en su nueva actitud hacia la responsabilidad personal. Fue durante la segunda semana del año cuando decidí presentarle una propuesta que había estado considerando cuidadosamente durante las vacaciones navideñas. Había investigado sobre organizaciones que trabajaban con familias en situaciones similares a la nuestra y encontré una que me pareció perfecta para el siguiente paso en el proceso de crecimiento de Patricia. Padres Dignos era una organización no gubernamental fundada 5 años atrás por un psicólogo llamado Dr. Alejandro Moreno, quien había vivido una experiencia personal similar con su propio hijo adulto. La ONG se dedicaba específicamente a ayudar padres mayores que habían sufrido maltrato emocional, económico o psicológico por parte de hijos adultos, así como a facilitar procesos de reconciliación familiar cuando era posible y saludable. El 15 de enero, invité a Patricia a almorzar en un restaurante modesto cerca de su trabajo. Era importante que fuera un lugar donde ella se sintiera cómoda, no intimidada por el lujo que ya no formaba parte de su vida cotidiana. He estado pensando en el siguiente paso de nuestro proceso, le dije después de que ordenáramos nuestros platos. Creo que hay algo que podría ayudarte a entender mejor no solo tu propia experiencia, sino la de muchas otras familias que han pasado por situaciones similares. Patricia me miró con curiosidad genuina. Durante los últimos meses, había aprendido a escuchar sin interrumpir, una habilidad que no había poseído en el pasado. Te propongo que comiences a hacer trabajo voluntario con una organización que ayuda a padres que han sido maltratados por sus hijos adultos. Se llama Padres Dignos y creo que podría ser una experiencia transformadora para ti. ¿Trabajo voluntario?, preguntó, y pude ver la sorpresa genuina en su expresión. ¿Ayudando a padres que han pasado por lo que tú pasaste conmigo? Exactamente. Creo que escuchar las historias de otros padres te ayudará a comprender completamente el impacto de lo que sucedió entre nosotros, y al mismo tiempo, tu propia experiencia de transformación podría ser valiosa para familias que están buscando maneras de sanar. Patricia guardó silencio durante varios minutos, procesando la propuesta. Podía ver las emociones cruzando por su rostro, comprensión, nerviosismo y algo que me pareció esperanza. ¿Crees que estaré preparada para eso? Escuchar historias de padres que han sufrido, como tú sufriste por mi culpa. Creo que es precisamente porque has sufrido las consecuencias de tus propias acciones que estarás preparada. No irías como alguien que juzga desde afuera, sino como alguien que ha vivido ambos lados de esta experiencia. La primera visita de Patricia a las oficinas de Padres Dignos tuvo lugar el sábado 25 de enero. La organización funcionaba en un edificio modesto del barrio de Tetuán, con salas de reuniones acogedoras donde se realizaban tanto sesiones grupales como individuales. Dr. Alejandro Moreno, un hombre de unos 60 años con una barba gris cuidadosamente recortada y ojos que reflejaban años de experiencia ayudando a familias en crisis, recibió a Patricia con una calidez profesional que inmediatamente la puso en tranquilidad.
Patricia, le dijo durante su primera entrevista, Eduardo me ha contado algunos aspectos de su historia familiar. Me parece admirable que estés dispuesta a participar en este proceso, especialmente considerando que requiere enfrentar realidades que pueden ser emocionalmente desafiantes. Doctor Moreno, necesito hacerlo. Necesito entender completamente lo que le hice a mi padre, y creo que la única manera de hacerlo realmente es escuchando a otras personas que han vivido experiencias similares. El primer grupo de apoyo al que asistió Patricia estaba compuesto por 8 padres, hombres y mujeres entre 50 y 75 años, cada uno con historias que resonaban dolorosamente con nuestra propia experiencia familiar. Estaba Dolores Campos, una viuda de 68 años cuyo hijo de 45 años había vaciado su cuenta bancaria para pagar deudas de drogas. Manuel Herrera, un jubilado de 70 años que había sido amenazado físicamente por su hija cuando se negó a hipotecar su casa para financiar el negocio fallido del yerno. Carmen Ruiz, de 62 años, que había sido hospitalizada por estrés después de que sus 3 hijos adultos la culparan públicamente de sus propios fracasos matrimoniales y profesionales. La primera vez que escuché estas historias, me contó Patricia después de su tercera sesión, lloré durante toda la reunión. No podía creer que había tratado a mi propio padre de la misma manera cruel que estos hijos habían tratado a sus padres. Pero lo que más impactó a Patricia no fueron las historias de maltrato, sino las de reconciliación exitosa. Doctor Moreno había desarrollado un programa donde hijos adultos que habían reconocido sus errores y completado procesos de cambio genuino venían a compartir sus experiencias con los padres del grupo de apoyo. Conocí a un hombre llamado Carlos Méndez, me explicó Patricia durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales. Tenía 40 años cuando se dio cuenta de que había estado manipulando emocionalmente a su madre viuda durante más de una década. Le tomó 2 años de terapia y trabajo personal antes de que ella aceptara siquiera verlo de nuevo. ¿Y cómo está su relación ahora? Mejor que nunca, según él, pero diferente. Él ya no vive de la pensión de su madre, paga su propio apartamento y la visita porque quiere estar con ella, no porque necesite algo. Estas conversaciones me revelaban que Patricia estaba desarrollando una comprensión matizada de lo que significaba una relación familiar saludable. No se trataba solo de perdonar y olvidar, sino de construir dinámicas completamente nuevas basadas en respeto mutuo e independencia emocional. El trabajo voluntario de Patricia en Padres Dignos se centró inicialmente en tareas administrativas, organizar archivos, preparar materiales para las sesiones grupales y ayudar con la logística de los eventos de recaudación de fondos. Pero Dr. Moreno pronto notó que tenía una habilidad especial para conectar con los padres que visitaban la organización por primera vez. Patricia tiene una manera muy auténtica de hablar sobre su propia experiencia, me explicó Dr. Moreno durante una conversación telefónica a principios de febrero. No minimiza lo que hizo, pero tampoco se regodea en la culpa. Eso la convierte en una persona muy efectiva para ayudar a otros padres a entender que la reconciliación es posible cuando hay cambio genuino. Hacia finales de enero, Patricia había comenzado a co-facilitar grupos de apoyo para hijos adultos que buscaban reparar relaciones dañadas con sus padres. Su papel era compartir su propia historia como ejemplo de que el cambio real era posible, pero que requería trabajo sostenido y humildad genuina. Ayer vino una mujer de 35 años, me contó Patricia después de una de estas sesiones. Había tratado a su padre exactamente como yo te traté a ti. Cuando le conté nuestra historia, especialmente la parte sobre vivir en una habitación de 12 metros cuadrados y trabajar como cajera, algo cambió en su expresión. Creo que por primera vez entendió realmente las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo te sentiste contando nuestra historia? Al principio fue difícil, vergonzoso, pero también liberador. Cada vez que la cuento, entiendo mejor lo que te hice y también lo que has hecho por mí al darme la oportunidad de cambiar. El trabajo en Padres Dignos se convirtió en algo más que un voluntariado para Patricia. Se convirtió en una parte integral de su proceso de crecimiento personal y de su comprensión
sobre las relaciones familiares saludables. Doctor Moreno me comentó que Patricia había demostrado tal dedicación y habilidad natural para el trabajo de apoyo familiar que estaba considerando ofrecerle una posición remunerada de medio tiempo en la organización, lo que le permitiría complementar sus ingresos del supermercado mientras hacía algo que claramente le daba propósito y satisfacción personal. Para finales de enero, Patricia había encontrado en Padres Dignos no solo una manera de entender mejor su propia experiencia, sino un camino hacia una carrera que combinaba ayudar a otros con su propio proceso continuo de crecimiento personal. Era evidente que había encontrado algo que la hacía sentir genuinamente útil y realizada, muy diferente a la vacuidad que había caracterizado sus años de dependencia económica. Cada sábado que pasaba en la organización la acercaba más a una comprensión completa de lo que significaba una familia verdaderamente funcional, y me daba a mí mayor confianza de que los cambios que veía en ella eran permanentes y auténticos. El mes de febrero de 2025 marcó el primer aniversario de lo que Patricia y yo habíamos comenzado a llamar el despertar de nuestra familia. Casi un año completo había transcurrido desde aquel domingo de marzo cuando todo cambió, y la transformación era tan profunda que a veces me costaba creer que estuviéramos viviendo la misma realidad. Patricia había tomado una decisión que me sorprendió y me llenó de orgullo a la vez. Rechazó mi oferta de ayudarla a encontrar un apartamento mejor. No por orgullo obstinado, sino por una comprensión madura de que necesitaba mantener la independencia que tanto le había costado conseguir. Papá me explicó durante nuestro primer almuerzo dominical en mi casa desde la reconciliación, la habitación de 12 metros cuadrados ya no me parece pequeña, me parece mi hogar, el primer lugar que realmente me pertenece porque lo pago con mi propio trabajo. Isabela, que ahora tenía 17 años y había florecido durante este periodo de adversidad familiar, había desarrollado una perspectiva sobre la vida que me recordaba a mí mismo a su edad. Trabajaba los fines de semana, mantenía excelentes calificaciones escolares y había aprendido a valorar cada euro que ganaba. «Abuelo», me dijo mientras ayudaba a Patricia a preparar la comida en mi cocina. Al principio pensaba que había sido cruel con mamá, pero ahora veo que le diste el mejor regalo que podías darle, la oportunidad de descubrir quién era realmente. Miguel Ángel también había experimentado cambios significativos. Su asistencia regular a las reuniones de jugadores anónimos, combinada con la necesidad real de contribuir económicamente al hogar, había resultado en 8 meses consecutivos sin apostar. No era una cura milagrosa, pero era progreso genuino respaldado por responsabilidad real. «Don Eduardo», me dijo durante esa misma comida dominical, «sé que mi comportamiento contribuyó a los problemas que Patricia tuvo con usted. Quiero que sepa que estoy comprometido a ser el hombre que mi familia necesita, no el que solía ser». La rutina que habíamos establecido funcionaba sorprendentemente bien. Cada domingo, Patricia venía a casa con ingredientes que compraba con su propio dinero para cocinar una comida familiar. No eran ingredientes caros, frecuentemente pasta, pollo o verduras de temporada, pero la comida sabía mejor que cualquier banquete que hubiéramos compartido en el pasado. «Es curioso», me comentó Patricia mientras removía una salsa casera, «cuando cocinaba en el apartamento de calle Serrano con ingredientes que tú pagabas, nunca prestaba atención a lo que costaban. Ahora, cuando planifico estas comidas con mi propio presupuesto, cada plato se convierte en una pequeña obra de arte». Doctor Alejandro Moreno había ofrecido oficialmente a Patricia un puesto de medio tiempo en Padres Dignos como coordinadora de programas familiares. El salario no era alto, 500 euros mensuales, pero combinado con su trabajo en el supermercado, le proporcionaba suficientes ingresos para mantener a su familia sin depender de nadie más. «¿Sabes qué es lo más increíble?», me preguntó Patricia durante uno de nuestros paseos dominicales por el Retiro, una nueva tradición que habíamos establecido. «Por primera vez en mi vida adulta, duermo tranquila por las noches, no porque tenga mucho dinero en el banco, sino porque sé que el dinero que tengo me lo he ganado honestamente». La relación entre Patricia e Isabela también había evolucionado de manera notable,
Ya no era la típica dinámica de madre permisiva e hija mimada, sino una asociación genuina, donde ambas contribuían al bienestar familiar y se apoyaban mutuamente en sus respectivos objetivos. Mamá me enseña cosas que nunca aprendí antes, me contó Isabela durante una de nuestras conversaciones privadas. Cómo hacer un presupuesto, cómo planificar compras, cómo encontrar ofertas. Son habilidades que ninguna de mis amigas del instituto privado tiene. En Padres Dignos, Patricia había desarrollado una reputación especial por su habilidad para conectar tanto con padres heridos como con hijos adultos que buscaban reconciliación. Su historia personal, contada con honestidad brutal pero también con esperanza genuina, se había convertido en una herramienta poderosa para ayudar a otras familias. Cada semana veo llegar padres que tienen la misma expresión que tú tenías aquel día cuando me enfrentaste en la calle. Me contó Patricia después de facilitar un grupo particularmente emotivo. Esa mezcla de dolor, decepción y determinación. Y cuando les cuento que es posible cambiar, que es posible construir algo mejor, veo esperanza aparecer en sus ojos. Doctor Moreno me había comentado en privado que Patricia tenía un talento natural para el trabajo de apoyo familiar y que estaba considerando recomendarla para un programa de certificación en mediación familiar que le abriría nuevas oportunidades profesionales. Su experiencia personal combinada con su capacidad de comunicación la convierten en una mediadora potencialmente excepcional, me explicó. Ha vivido ambos lados del conflicto familiar y ha hecho el trabajo personal necesario para sanar. Eso es extremadamente valioso en este campo. Los cambios en nuestra dinámica familiar se extendían más allá de las interacciones directas. Patricia había dejado de llamarme cuando tenía problemas menores, aprendiendo en su lugar a resolverlos por sí misma. Cuando me llamaba era para compartir buenas noticias, para planificar nuestros encuentros dominicales, o simplemente para charlar como lo hacen los adultos que se respetan mutuamente. ¿Recuerdas cuando solía llamarte cada vez que se rompía algo en el apartamento? Cada vez que Isabela necesitaba algo para el colegio, cada vez que tenía cualquier pequeño problema, me preguntó durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Lo recuerdo perfectamente. Ahora cuando se rompe algo, aprendo a repararlo yo misma o busco maneras económicas de solucionarlo. Cuando Isabela necesita algo, planificamos juntas cómo conseguirlo. Es increíble cuántos problemas puedes resolver cuando realmente te comprometes a hacerlo. La transformación más notable era la ausencia completa de la sensación de que Patricia me veía como una fuente de recursos. Nuestras conversaciones giraban en torno a sus experiencias de trabajo, sus casos en la ONG, los progresos de Isabela y planes familiares que se ajustaban a sus propias posibilidades económicas. «Papá», me dijo durante nuestro último paseo por el parque, «quiero agradecerte por no haber cedido cuando te supliqué que me devolvieras el apartamento. Si hubieras cedido, nunca habría descubierto de qué era capaz. ¿No me guardas rencor por los meses difíciles? Al contrario, te estoy agradecida por ellos. Cada día que trabajé como cajera, cada euro que tuve que contar cuidadosamente, cada noche que me acosté cansada en esa habitación pequeña, fue un día que me acercó más a convertirme en la persona que debería haber sido siempre». A finales de febrero, Patricia me hizo una propuesta que simbolizó perfectamente la nueva dinámica de nuestra relación. «Papá, quiero invitar a toda la familia a celebrar el primer aniversario de mi graduación como adulta responsable, pero quiero que sea en nuestra habitación, cocinado con nuestro dinero, para que veas exactamente cómo vivimos y lo orgullosos que estamos de nuestra vida». Esa cena, celebrada en el espacio diminuto donde Patricia había aprendido las lecciones más importantes de su vida adulta, fue más significativa que cualquier celebración en restaurantes elegantes que hubiéramos tenido en el pasado. Sentados alrededor de una mesa plegable, comiendo una cena simple pero preparada con amor y pagada con dinero honestamente ganado, reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos hecho como familia. Patricia ya no era la mujer mimada que había entrado en mi casa aquel domingo para quitarme las llaves del BMW. Era una mujer fuerte,
independiente y compasiva, que había aprendido el verdadero valor del respeto, la dignidad personal y el amor familiar genuino. Y yo ya no era el padre que daba todo sin esperar nada a cambio. Era el padre que había tenido el valor de establecer límites, de enseñar lecciones difíciles y de crear las condiciones para que su hija pudiera descubrir su mejor versión de sí misma. La habitación de 12 metros cuadrados se había convertido en el aula donde Patricia había aprendido las lecciones más valiosas de su vida. Y nuestra nueva relación, construida sobre respeto mutuo e independencia emocional, se había convertido en la base sólida sobre la cual podríamos construir décadas de amor familiar auténtico y duradero. Cuando me despedí esa noche, caminando por las calles de Vallecas hacia la parada de autobús, supe con certeza absoluta que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos transformado una relación tóxica en una relación saludable, y lo habíamos hecho a través del amor más difícil, pero más auténtico que existe, el amor que establece límites para permitir el crecimiento. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.